Buen día, buenas tardes e incluso buenas noches. Va a depender del momento en el que estés ingresando a este video. Mi nombre es Robinson Antonio Torres Fernández y actualmente estoy cursando la materia de variable compleja, la cual es impartida por el docente Juan Toribio Milanés. Soy un estudiante de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y soy un estudiante de término, es decir, ya estoy en la etapa final de mi carrera universitaria. Hoy vamos a trabajar un tema muy interesante y un tema que es muy bonito en lo que es la variable compleja. Vamos a trabajar el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno. Hay que decir que estos proyectos de videos se hacen con la intención de que estudiantes que estén cursando esta materia o estudiantes que quieran aprender de forma autónoma pues entren y pues a partir de estos videos vayan aprendiendo poco a poco lo que necesitan saber. Espero que disfrutes mucho este video y no solo que lo disfrutes, porque este video será una aventura en la cual vas a aprender. Así que iniciamos. Dentro del índice para este proyecto tenemos los objetivos, las preguntas que se irán respondiendo conforme avance el proyecto de video, la antiderivada, que es un concepto que nos va a ayudar a entender nuestro tema principal. Luego vamos a trabajar con el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos, que es nuestro tema principal para este proyecto. Ejercicios que se van a realizar a partir del teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos y por último las conclusiones. Los objetivos son demostrar el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos y resolver integrales sobre contornos utilizando el teorema fundamental para integrales sobre contorno. Las preguntas que se van a responder conforme avance el video son: ¿qué es una antiderivada? ¿Cómo podemos evaluar una integral sobre contorno utilizando el teorema fundamental del cálculo? ¿En cuáles circunstancias no es posible aplicar el teorema fundamental del cálculo? Para seguir construyendo nuestro camino hacia el tema principal, vamos a hacer una pequeña parada para definir lo que es una antiderivada. Hacemos esto porque a través de este concepto vamos a entender y vamos a definir mejor el teorema que vamos a tratar en el día de hoy. Para definir la antiderivada, vamos a suponer que f minúscula es una función continua en un dominio D. Si para esa función f minúscula que es continua existe otra función, que en este caso le vamos a llamar f mayúscula, que cumpla con lo siguiente, pues a eso es lo que nosotros le llamamos derivada. Esa función f mayúscula debe tener una derivada y esa derivada debe ser igual a la función f minúscula que nos dieron en principio, y eso debe cumplirse para cada z que está en ese dominio. Es bueno saber que la antiderivada también la conocemos como integral y que este f de z que está aquí pues es la derivada que nosotros sacamos respecto a la f mayúscula de z. Continuando, vamos a dar algunos ejemplos para que se entienda mejor. Si nos dan esta f de z, la f minúscula, es continua, z al cuadrado, pues si nosotros obtenemos su integral, según la regla de la potencia, vamos a obtener 1/3 de z al cubo más c. Recordando que en la regla de la potencia, para buscar una integral, lo que hacemos es que sumamos 1 al exponente y dividimos entre ese exponente. Entonces vamos a tener 1/3 de z al cubo más c, agregando esa constante. Si nosotros buscamos la derivada de ese f de z mayúscula, pues vamos a obtener z al cuadrado. Luego, un ejemplo número 2. Si tenemos un f de z minúscula es igual al coseno de z, recordar que el coseno de z es entero, por lo tanto es continuo. Ese f de z mayúscula, si le buscamos su antiderivada, pues será igual al seno de z más la constante. Y si buscamos la derivada a la f de z mayúscula, vamos a obtener coseno de z. Y
como nos damos cuenta, ese f de z mayúscula, su derivada, es igual al f de z minúscula que nos dieron al principio. Ahora nos dirigimos en GeoGebra y aquí vamos a comprobar lo que ya dijimos en los ejemplos. Si recordamos, la primera función que nos dieron era z al cuadrado. Como aquí estamos en el plano bidimensional, pues lo que haremos será que en vez de z vamos a trabajar en función a x. Entonces la antiderivada fue un tercio de x al cubo. Un tercio de x elevado al cubo. Aquí podemos ver ambas gráficas. Vamos a ver primero la de la f de x minúscula, que es x al cuadrado. Podemos darnos cuenta que es continua. Luego, entonces, si nos damos cuenta, la gráfica de su antiderivada, que sería esta, que también es continua, y aquí nos damos cuenta que la f minúscula de x es x elevado al cuadrado, tal como lo vimos anteriormente. Luego la otra fue función coseno, y aquí entonces su antiderivada era el seno de x, y si nos damos cuenta, pues la f mayúscula de x es el seno de x, y si buscamos su derivada, pues es el coseno de x, tal como lo vimos también en el ejemplo anterior. Pero aquí, por ejemplo, estamos viendo en rojo la gráfica del seno. Podemos darnos cuenta aquí, si acercamos un poco más, lo que ya muchos sabemos, que oscila desde menos 1 hasta 1. Esto es una característica de la gráfica del seno. También es continua en todo el plano. En palabras más llanas, esto significa que no hay salto ni ninguna brecha en la gráfica. También nosotros, para hacer esa demostración, le voy a dar una pista para que se animen algunos en casa y sigan investigando más de la función seno y coseno. También ambas, hay que decir que ambas son enteras. Ambas funciones, tanto el coseno como el seno, son funciones continuas en todo el plano. Esto significa que la podemos trazar sin tener que levantar el lápiz del papel, y no tienen saltos o brecha en cualquier punto. Aquí en esta parte sería del eje X. Esto es para decirlo en palabras más llanas y que nos podamos entender. Como les decía, para nosotros demostrar esto, pues si alguno se quiere animar, que yo les invito a que se animen, ambas, la función del seno y la función del coseno. Para demostrarla se podría utilizar el teorema de continuidad de las funciones trigonométricas, en el cual se establece que todas las funciones trigonométricas son continuas en todo el plano. Además de esto, un segundo camino que pudiéramos utilizar también fuera definir la función coseno como una serie de Taylor, lo que implicaría que es una función analítica y por lo tanto sería continua en todo el plano. Así que yo les invito a que sigan estudiando, que estas dos funciones son muy importantes y pues son muy bellas, la función tanto del seno como la del coseno. Y ahora sí, es momento de pasar a nuestro tema principal, el cual se titula Teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno. Así que muchos ya se estarán preguntando, ¿qué nos dice este teorema? ¿Qué enuncia este teorema? Pues en este teorema lo que se enuncia es lo siguiente. Supongamos que una función f, en este caso la f minúscula, es continua en un dominio D, y f mayúscula es una antiderivada de la f minúscula en el mismo dominio D. Entonces, para cualquier contorno C en el dominio con un punto inicial y un punto final, el punto inicial lo nombramos z sub 0 y el punto final lo nombramos z sub 1. Entonces, lo que se plantea es lo siguiente, que en esa integral, en el contorno que se nos da, con un punto inicial z sub 0 y un punto final z sub 1, donde la función f de z minúscula es continua
y eso va a ser igual a la antiderivada evaluada en el punto final menos la antiderivada evaluada en el punto inicial. Para que nos entendamos mejor, en palabras más llanas, lo que nos dice el teorema es que si la función es continua y su antiderivada también lo es, repito nuevamente para que se entienda porque esta parte es importantísima. Si la función, en este caso la función que se nos da al principio, debe de ser continua y cuando nosotros saquemos la antiderivada, también debemos darnos cuenta si esta es continua para llevar a cabo el proceso. Entonces, ambas deben ser continuas en un dominio D. Entonces, para cualquier contorno en ese dominio D, evaluamos la integral en los puntos iniciales y finales, recordando que el punto inicial es z sub 0 y el punto final es z sub 1, para si cumplen ambas, tanto la función inicial que se nos dé como la antiderivada que le saquemos, si cumple con estos requisitos, pues es posible para nosotros poder llevar a cabo el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos. A continuación, en un momento, vamos a resolver ejercicios para que esto quede mucho más claro, para que ya luego que terminemos este video, pues usted pueda realizar cualquier ejercicio que involucre este teorema. Para que todo nos quede más claro respecto al teorema fundamental de integrales sobre contornos, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una breve demostración. Entonces partimos de que el contorno es una curva suave parametrizada por z de t igual a x de t más y de t, y donde t va a estar entre a y b. Aquí lo que nos diría es que a es menor o igual que t y que t es menor o igual que b. Por lo que, planteando, tenemos que la integral de contorno f de z, diferencial de z, es igual a la integral que va desde a hasta b por la función de z de t, y eso multiplicado por la derivada de z de t por el diferencial de t. Recordar aquí que el punto inicial, z sub a, es igual a z sub 0. Aquí tenemos el z sub a y el punto final, el z sub b, que va a ser igual a z sub 1, para irlo recordando durante todo el proceso, ya que se va a ir utilizando esto. Recordamos que f de z, la f mayúscula de z, es la antiderivada de la f minúscula de z, y que la derivada de la antiderivada es igual a la función f minúscula de z para todo z que está en ese dominio. Entonces, a partir de esto, vamos a tener lo siguiente, que la integral de contorno de f de z diferencial de z igual a la integral que va desde a hasta b, recordando que a es el punto inicial y b es el punto final de la función de z de t por la derivada de z de t diferencial de t. Esto va a ser equivalente a la integral del contorno de f minúscula de z por el diferencial de z igual a la integral que va desde a hasta b de la derivada de la antiderivada de z de t por la derivada de z de t por el diferencial de t. Pero aquí hay una afirmación que debemos de explicar, y es porque decimos que esto es equivalente a esto. Y pues ese es equivalente porque si nosotros nos damos cuenta, aquí definimos que la derivada de la antiderivada va a ser igual a nuestra función inicial, a la f minúscula de z, para todo aquel z que está en ese dominio que se debe definir con anterioridad. Entonces, por lo que es equivalente a decir que f evaluado en z de t, como lo tenemos por aquí, a nosotros decir
que la derivada de la antiderivada evaluada en z de t, ya que la derivada de la antiderivada nosotros sabemos que es nuestra función inicial f minúscula de c, y esto nos va a llevar, repito nuevamente, a nuestra función inicial, y es por eso que nosotros decimos que es equivalente. Entonces, continuando con la demostración, ya anteriormente dijimos por qué hacemos esta equivalencia. Luego tomamos esta parte, la segunda parte de la equivalencia, que nos dice que la integral en el contorno C de la función de z, diferencial de z, es igual a la integral que va desde a hasta b de la derivada de la antiderivada de z de t, y eso multiplicado por la derivada de z de t diferencial de t. Y aquí, si nosotros nos damos cuenta, tanto la derivada de la antiderivada, que es esta, como esta, que es la derivada, dentro de esta integral, estos dos factores, pues como son derivadas, aquí vamos a aplicar la regla de la cadena que tenemos. Entonces nos va a quedar esta integral que va desde a hasta b. Vamos a derivar respecto de t la antiderivada de z de t por el diferencial de t. Entonces vamos a obtener la antiderivada de z de t evaluada desde a hasta b, y entonces vamos a obtener lo siguiente. Si recordamos cómo evaluamos las integrales, primero tenemos aquí la f mayúscula, que es nuestra antiderivada, evaluamos el punto final, que es z de b, menos la f mayúscula, nuestra antiderivada, evaluada en el punto inicial, que es z de a. Entonces, recordando nuevamente que z de a es nuestro punto inicial y que z de b es nuestro punto final. Entonces, ahora sí, ya podemos hacer este cambio. Cambiamos a z de b por z sub 1 y cambiamos a z de a por z sub 0 para podernos dar cuenta de lo siguiente, de que la integral en contorno C de f de z por el diferencial de z es igual a f de z sub 1, haciendo el cambio ya, menos f de z sub 0, y entonces llegamos a la conclusión de que realmente el teorema fundamental del cálculo para integrales de contorno pues se cumple. Luego de llevar a cabo la demostración del teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno, pues ya podemos llegar a una conclusión a partir del teorema, y es la siguiente. Aunque quizás muchos de ustedes ya en el transcurso del video se han preguntado qué sucedería si yo tengo un contorno cerrado donde z sub 0 es igual a z sub a. Pues vamos a plantear este hipotético caso, donde el punto inicial z sub a es igual a z sub 0 y el punto final z sub b es igual a z sub 0. Nótese que tanto el punto inicial como el punto final son iguales. Por lo tanto, tendríamos una integral de contorno donde f minúscula de z, aquí hay un error, sería diferencial de z, es igual a la antiderivada evaluada en z sub 0, que sería el punto final, menos la antiderivada evaluada en z sub 0, que también sería el punto inicial. Entonces, esto nos daría a nosotros 0, ya que sería lo mismo que nosotros hacer lo siguiente: a un número restarle el mismo número, y esto pues obviamente sería 0. Y ahora sí, ya llegó el momento de practicar lo que hemos aprendido. Ahora vamos a resolver los ejercicios que se han propuesto para este proyecto. El primer ejercicio que tenemos dice lo siguiente: vamos a resolver una integral de un contorno de z al cuadrado diferencial de z, donde c es cualquier contorno que conecta 1 más 2i. Ya aquí tenemos informaciones claras. Tenemos primero la f de z minúscula, que es igual a z al cuadrado. Nos damos cuenta que es continua,
Por lo tanto, podemos proceder a buscar la antiderivada. Es continua porque si nosotros evaluamos en cualquiera de estos dos puntos, pues la función no tendrá ningún tipo de problema para derivarse. Ahora bien, tiene que suceder lo mismo como dice el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno, que tanto la f minúscula de z debe ser continua y también la f mayúscula de z lo debe de ser. Por lo tanto, le buscamos la antiderivada o la integral y sabemos que como aquí tenemos, aplicamos aquí la regla de la potencia, sumamos 1 al exponente y dividimos entre el exponente. Entonces sería z al cubo dividido entre 3. Aquí también ya podemos sacar el z sub 0 o el punto inicial, que será igual a 1, y tenemos el z sub 1 o el punto final, que sería igual a 2 más i. Luego, ya sabiendo que ambas son continuas, vamos a aplicar el teorema del cálculo para integrales sobre contorno. Y tenemos lo siguiente, una integral que va desde 1 hasta 2 más i de z al cuadrado diferencial de z, y esto va a ser igual a la antiderivada, que es 1/3 de z al cubo, que va evaluado desde 1 hasta 2 más i. Ahora sí, vamos a sustituir aquí nuestra antiderivada y donde está la z la cambiamos primero por el punto final, que es 2 más i. Y tenemos 2 más i elevado al cubo dividido entre 3. Menos, ahora vamos a sustituir por el punto inicial, que es 1. Tenemos un 1/3, y entonces sustituimos la z por 1 y elevada al cubo. Ahora vamos a dirigirnos a Wolfram Alpha para que él nos dé este resultado exacto, para que el video no se extienda demasiado. Entonces, si nosotros recordamos, tenemos 2 más i elevado al cubo dividido entre 3 menos 1 menos 1 elevado a la 3 dividido entre 3. Y vamos a tener que el resultado, si multiplicamos aquí, sería 1/3 más 11/3 de i. 1/3 más 11/3 de i. Es el resultado exacto de esto. Y aquí está también una aproximación decimal que nos da Wolfram Alpha. Así que vamos ahora. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos la misma respuesta que nos da Wolfram Alpha, 1/3 más 11/3 de i. Y ahora vamos a comprobar que este es el resultado para esta integral sobre contorno. Ahora nos vamos a dirigir a Wolfram Alpha para verificar que el resultado es el correcto. Recordamos que tenemos la integral que va desde 1 hasta 2 más i de z al cuadrado por el diferencial de z. Y el resultado que nos dio a nosotros fue 1/3 más 11/3 de i. Aunque lo tenemos aquí igual, pero vamos a ir a digitarlo a Wolfram Alpha para que ustedes vean cómo se hace y cómo se comprueba. Entonces, una vez en Wolfram Alpha, nos vamos aquí, buscamos la integral definida. Sabemos que la integral que tenemos va desde 1 hasta 2 más i. Luego, aquí buscamos este signo para la potencia de z al cuadrado y el diferencial de z. Y aquí le damos a Enter o le damos aquí, igual, para calcular el resultado. Y vamos a tener efectivamente que la integral definida es 1/3 más 11/3 de i, aproximadamente 0,33 más 3,66 i. Y el primer ejercicio está comprobado que está correctamente hecho por el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. Tenemos la integral de contorno de e a la iz diferencial de z
donde C es la parte del círculo unitario en el primer cuadrante que va desde 1 hasta ahí. Aquí tenemos el círculo unitario, o sea, una circunferencia de radio 1. Lo que nos dice es que será el primer cuadrante, o sea, este cuadrante, que es el primero, y luego que va desde 1 hasta ahí. Desde 1 hasta ahí. Y ahí tenemos más o menos una vista gráfica. Esta vista fue sacada y realizada en GeoGebra. Entonces, ya de aquí podemos sacar la f minúscula de z, que es igual a e elevado a la iz. Luego, sabemos que a eso tenemos que buscarle la antiderivada o la f mayúscula de z. ¿Y cómo la buscamos? Pues la buscamos buscándole su integral. Entonces tenemos la integral de e elevado a la iz diferencial de z. Esta integral la realizamos por sustitución. Decimos que u va a ser igual al exponente de e, que en este caso es iz. Entonces, derivando respecto a z, aquí, derivando respecto a z, vamos a tener i. Luego tenemos el diferencial de u, despejando, vamos a tener que du, o diferencial de u, es igual a i por diferencial de z. Y despejando aquí, vamos a tener que el diferencial de z es igual a 1 sobre i por el diferencial de u. Entonces, aquí tenemos la integral de e elevado a la u. Intercambiamos el diferencial de z por 1 sobre i diferencial de u. Luego, entonces debemos de saber lo siguiente, que 1 sobre i es igual a i a la menos 1. Eso es una propiedad de exponente. Y entonces eso va a ser igual a menos i. Luego, vamos a tener que menos i por e a la u también podemos intercambiar la i del lugar y decir que eso es menos e elevado a la u multiplicado por i. Entonces vamos a tener la integral de menos e elevado a la u multiplicado por i, y eso aquí, esto recordemos aquí que es diferencial de u, por lo tanto la i es una constante, la sacamos con el signo negativo y vamos a decir que menos i multiplicando la integral de e elevado a la u diferencial de u. Luego debemos aplicar la siguiente regla de integración, que nos dice que la integral de e a la u por el diferencial de u es igual a e elevado a la u. Por lo tanto, recordamos la integral que tenemos, que es menos e a la u por i. Sacamos ya, lo hicimos anteriormente, pero para que vamos viendo el proceso y no nos perdamos, sacamos la constante porque aquí es respecto al diferencial de u, pues vamos a tener menos i que multiplica la integral de e a la u, diferencial de u, y pues ahora aplicamos la propiedad que ya vimos anteriormente. Y vamos a tener que esa integral es igual a menos i por e elevado a la u. Pero recordamos que como lo hicimos por sustitución, dijimos que u va a ser igual a la iz, lo que significa que ahora vamos a sustituir donde está la u, vamos a sustituirla por iz. Vamos a tener que la antiderivada es igual a menos i por e elevado a la iz más c, que es la constante, y recordar nuevamente que la f minúscula de z era igual a e a la iz, y ya como aquí podemos quitar esa constante que tenemos aquí, porque en la sustitución, en el teorema fundamental, pues no nos sirve de nada. Entonces vamos a tener que la antiderivada es igual a menos i por e elevado a la iz. Y ahora, aquí es la integral que nosotros vamos a tener ahora, una integral que va desde 1 hasta i, que es el contorno, de e elevado a la iz por el diferencial de z, donde el punto inicial es 1, como lo vemos aquí, y el punto final es i, como lo vemos aquí. Y aquí ya comenzamos lo que es la aplicación del teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno. Vamos a tener la integral de 1 hasta i de e a la iz diferencial de z, y esto va a ser igual a la antiderivada que nos dio menos i
por e elevado a la iz evaluado desde 1 hasta i. Entonces, sustituyendo, donde tenemos z, sustituimos por i, que es el punto final, vamos a tener menos i por e elevado a la i por i más. ¿Por qué más? Porque como aquí está negativo y la fórmula para el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno nos dice que se resta, pues al restar vamos a tener esos signos, negativo por negativo, entonces nos va a dar un signo aquí positivo. Y vamos a tener i por e elevado a la i y sustituimos la z por 1. Recordar también que i al cuadrado es igual a menos 1. Luego vamos a tener, si sustituimos i por i, que es i cuadrado, por menos 1, vamos a tener menos 1 por e elevado a la menos 1, estamos aquí, más i por e a la i, y por 1 es igual a i, para ir llevando bien la aritmética. Luego tenemos lo siguiente, podemos pasar esto al primer lugar, ya que está positivo, no hay ningún tipo de problema. Tenemos i por e a la i menos, esto lo llevamos al segundo lugar, menos i por e a la menos 1. Y este es el resultado final que nos da. Ahora vamos a revisar el ejercicio en Wolfram Alpha para revisar que está correctamente realizado. Entonces, recordar que ahora tenemos la integral que va desde 1 hasta i de e elevado a la iz por el diferencial de z. Entonces aquí podemos ver la respuesta y su equivalente. Si nos damos cuenta, vamos a ir nuevamente a nuestra diapositiva porque se puede ver un poco diferente, pero esto tiene una explicación. Aquí es que podemos sacar la i como factor común, porque podemos encontrar este factor tanto en la primera parte como en la segunda, y recordar que e a la menos 1 es igual a 1 sobre e, y es por esto que está aquí un poco diferente por la organización. Sin embargo, si colocamos esta parte en el software de Wolfram Alpha, tiene que darnos la equivalencia. Entonces vamos a revisar si al digitar eso pues nos da estos decimales, que es una aproximación. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora para verificar que realmente esté bien. Una vez en el software vamos a comprobar que realmente tenemos el mismo resultado. Entonces teníamos nosotros i por e elevado a la i menos i por e elevado a la menos 1. Ahora bien, vamos a estudiar un poco aquí. Miren la entrada. Aquí recordar que a la menos 1 es lo mismo que decir, aquí sería 1 sobre e, y como está multiplicándose por i, sería i sobre e. Y aquí está la aproximación decimal, justo la que tenemos en nuestra diapositiva. Ahora también podemos buscarla en una de sus formas alternativas, que nos las va a presentar por acá. Bien, miremos aquí. La forma alternativa la tenemos aquí. Sacamos a i como factor común, menos 1 más e por 1 más i sobre e. Y ahí está, tal cual como tenemos en el software y como nosotros la hicimos, que entonces comprobamos que realmente el resultado es el correcto. Los ejercicios que vamos a realizar a continuación tienen una dinámica diferente. Y es que nos dicen que utilizando el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos, nos dicen que debemos evaluar sobre la siguiente curva dada. Y la curva dada es y igual a raíz de x. Esta curva significa que cada contorno que nos den deben esos puntos, tanto el punto inicial como el punto final, deben estar contenidos en esta curva que es y igual a raíz de x. Es por esto que debemos comprobar que cada punto que se nos dé pues esté contenido aquí, y además de eso que la función que se nos dé sea analítica en ambos puntos que se nos den. Así que continuamos. Conociendo la condición inicial dada de que debemos evaluar las integrales siguientes en la curva y igual a raíz de x, pues es momento de conocer el ejercicio número 3, que nos dice que tenemos una integral que va desde 1 más i hasta 4 más 2i
siendo 1 más i el punto inicial, vamos a llamarle z sub 1, y el punto z sub 2 o el punto final, que es 4 más 2i. Ambos puntos deben estar contenidos dentro del dominio de la curva y igual a raíz de x. Para esto, para comprobarlo, vamos a ir a GeoGebra. Y aquí en GeoGebra tenemos graficada la curva y igual a raíz de x, y ahora el punto inicial, que es 1 más i, nos podemos dar cuenta que está contenido dentro del dominio de la curva, y si graficamos el punto z sub 2 o el punto final, que es 4 más 2i, pues este también lo está. Así que podemos proceder con la realización del ejercicio número 3. En esta función z más z elevado a la negativo 2 tenemos una peculiaridad, y es que tiene un punto singular, y el punto singular es cuando z es igual a 0. Pero sucede algo, que podemos utilizar el teorema, porque los caminos que nos dan evitan el punto z igual a 0, y esto ya lo comprobamos, que ambos puntos están contenidos en la curva y igual a raíz de x, y el 0 no está contenido ahí en ninguno de estos dos puntos, sino que ambos puntos lo evitan. Ahora bien, tenemos la f minúscula de z es igual a z más z a la negativo 2, luego vamos a tener la f mayúscula de z, que es igual a la integral de z más z a la negativo 2 diferencial de z, recordando que esta es la antiderivada que vamos a buscar aquí, y recordar que aquí tenemos que utilizar la regla de la integral, que nos dice que la integral de la suma de dos o más funciones es igual a la suma de integrales de las funciones por separada. Entonces vamos a buscar por separada cada función y al final el resultado lo vamos a sumar. Y aquí tenemos la primera, que sería la integral de z diferencial de z, y la segunda, que sería la integral de 1 sobre z al cuadrado por el diferencial de z. También luego vamos a buscar primeramente esta integral, la integral de z por el diferencial de z, y esto es igual a z al cuadrado sobre 2. Luego tenemos la integral de 1 z al cuadrado por el diferencial de z, y esto va a ser igual a 1 sobre z. Y esta la vamos a explicar brevemente por si alguno se perdió un poquito. Recordar que 1 sobre z al cuadrado es lo mismo que decir z a la negativo 2. Entonces, utilizando la regla de la potencia en la integral, vamos a tener que z a la menos 2, a eso le sumamos 1 y lo dividimos entre menos 2 más 1. Y vamos a tener z a la menos 1 entre negativo 1. Recordar que z a la menos 1 es lo mismo que decir 1 entre z, y como tenemos el 1 está negativo en el denominador, pues aquí se le pone el negativo y vamos a tener menos 1 sobre z. Una vez obtenida la antiderivada, que es z al cuadrado sobre 2 menos 1 sobre z, vamos a aplicar ahora el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contorno. Aquí ustedes se estarán preguntando que z igual a 0 es un punto singular, pero ya aclaramos anteriormente que los caminos que nos dan evitan el z igual a 0. Aplicando el teorema, vamos a tener que la integral anteriormente era 1, que va desde 1 más i hasta 4 más 2i, de la función z más z a la negativo 2 diferencial de z. Entonces debemos evaluar la antiderivada z al cuadrado entre 2 menos 1 sobre z, evaluada en los puntos 1 más i, que es nuestro punto inicial, hasta 4 más 2i, que es nuestro punto final. Evaluando, aquí, iniciamos por aquí, sería z al cuadrado entre 2. Recordar que primero evaluamos en el punto final, sería z, que es 4 más 2i elevado al cuadrado, entre 2 menos 1 sobre 4 más 2i. Luego, menos, ahora vamos a evaluar en el punto inicial, y tenemos 1 más 2i elevado al cuadrado, entre 2 menos 1, y la z la intercambiamos por 1 más i. Esto va a ser igual a 4 más 2i elevado al cuadrado entre 2 menos 1
sobre 4 más 2i. Luego aquí vamos a tener menos 1 más i al cuadrado entre 2. Y este negativo afecta a este negativo, como ya dije anteriormente, vamos a tener aquí positivo 1 sobre 1 más i. Y al final, entonces, resolviendo esto, lo vamos a ver en Wolfram Alpha para que no se haga tan extenso y podamos comprobar rápidamente. Esto nos va a dar aproximadamente 63 sobre 10 más 33 sobre 5i. Y esa es la conclusión para esta integral evaluada a través del teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos. Ahora con Wolfram Alpha vamos a verificar que el resultado es correcto. Entonces vamos a tener la integral definida que va desde 1 más i hasta 4 más 2i, y nosotros vamos a tener como función z más z elevado a la menos 2, pero el diferencial de z. Le damos a Enter o al igual aquí para obtener el resultado. Así que vamos a obtener lo siguiente. Aquí podemos darnos cuenta, el resultado que tenemos es el mismo. La aproximación 6,3 más 6,6i y el resultado 63 sobre 10 más 33i sobre 5. Aquí recordar que estamos viendo z más 1 sobre z al cuadrado. Recordar que z a la negativo 2 lo podemos expresar como 1 sobre z. Y aquí está la integral indefinida, que también esta es la misma que la antiderivada que nosotros hemos buscado, que es z al cuadrado sobre 2 menos 1 sobre z. Y así comprobamos que está correctamente realizado el ejercicio. Ahora, para continuar con los planteamientos, vamos a ir al ejercicio número 4. El siguiente ejercicio que se nos plantea es resolver la integral que va desde 0 hasta 4 más 2i de la función e elevado a la z por el seno hiperbólico de z, diferencial de z. Sabemos que nuestra f minúscula de z es igual a e elevado a la z por el seno hiperbólico de z. Y tenemos que para buscar la antiderivada, que es nuestra f mayúscula de z, debemos sacarle la integral a esa función minúscula de z. Entonces vamos a tener la integral de e elevado a la z por el seno hiperbólico de z por el diferencial de z. Ahora bien, como las matemáticas nosotros sabemos que se hicieron para simplificarnos la vida, pues vamos nosotros también a simplificarnos la vida. El seno hiperbólico de z nosotros lo podemos llevar a la función exponencial y lo podemos transformar de la siguiente manera: e elevado a la z menos e a la negativo z dividido entre 2. Y de esta manera vamos a tener una función mucho más conocida. Entonces vamos a tener la integral de e elevado a la z. Ahora el seno hiperbólico lo cambiamos por la transformada que hemos hecho de la exponencial, que sería e elevado a la z menos e elevado a la negativo z dividido entre 2, y esto multiplicado por el diferencial de z. Podemos sacar este 1 medio, que se puede visualizar ahí, el 1 medio lo sacamos fuera de la integral, ya que es constante. Entonces, dentro de la integral nos va a quedar e elevado a la z por e elevado a la z menos e elevado a la negativo z por el diferencial de z. Y entonces, continuando con nuestra integral, la vamos a resolver por sustitución. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir que u es igual a e elevado a la z. Y entonces, buscándole su derivada, diferencial de u va a ser igual a e elevado a la z por el diferencial de z. Y diferencial de z va a ser igual a 1 entre e elevado a la z por el diferencial de u. Entonces vamos a tener la siguiente integral, sustituyendo respectivamente u igual a e a la z. Entonces vamos a tener un medio de la integral de u por u menos e a la negativo z por 1 dividido entre e a la z por el diferencial de u. Recuerden que aquí estaba el diferencial de z y aquí hemos dicho que el diferencial de z es igual a 1 sobre e a la z diferencial de u. Entonces, fíjese lo siguiente, que aquí este e a la z no lo hemos cambiado, pues ahora procedemos a sustituirlo respectivamente. Entonces tenemos un medio de la integral de u por u menos e a la negativo z de 1 sobre u por el diferencial de u. Ahora entonces aquí nos va a quedar un medio
de la integral de 1 menos e a la negativo z por el diferencial de u. Muchos se preguntarán qué sucedió con esta u y con esta u. Pues lo que sucede es, como esto es un factor y esta u está en el denominador, pues se van a cancelar, ya que son factores y este proceso lo podemos llevar a cabo. Entonces vamos a obtener un medio por la integral de u menos e a la negativo z por el diferencial de u. Entonces, continuando con nuestra integral, si yo tengo u igual a e elevado a la z, esto implica también que e a la menos z va a ser igual a u elevado a la negativo 1. Entonces, ahora se simplifica muchísimo más nuestra integral. Y entonces tenemos un medio por la integral de u menos 1 sobre u diferencial de u. Aquí encontramos un 1 sobre u. Si nos damos cuenta, es por lo siguiente, porque como tenemos e a la z y dijimos que eso es u elevado a la negativo 1. Por este cambio que hicimos, entonces recordar que u elevado a la negativo 1 es lo mismo que decir 1 sobre u. Es bueno que estén pendientes de este cambio y yo se los voy recordando para que no nos perdamos. Entonces ahora vamos a tener un medio, que ya lo hemos sacado anteriormente como constante. Recordar aquí lo que nos dice, como tenemos nosotros dos funciones que se están restando, pues esta regla de la integral nos dice lo siguiente. La integral de la resta de dos o más funciones es igual a la resta de integrales de las funciones por separado. Es decir, que vamos a integrar las funciones por separado y al final la vamos a restar y ese será nuestro resultado. Aquí, obviamente, se debe multiplicar por un medio. Entonces vamos a tener lo siguiente, u por el diferencial de u igual, esta integral nos va a dar 1 al cuadrado sobre 2. Recordar que la regla de la potencia nos dice lo siguiente, que sería 1 más 1 y esto dividido entre 1 más 1 y va a ser u al cuadrado sobre 2. Luego tenemos 1 sobre u, diferencial de u es igual al logaritmo natural de u. Esto es una regla de la integral que nos dice también que 1 sobre u, diferencial de u, es igual al logaritmo natural de u. Entonces, ahora tenemos, recordar nuevamente que teníamos sacado el 1 medio, que es la constante, tenemos 1 medio multiplicado por u al cuadrado sobre 2 menos el logaritmo natural de u. Recordar que tanto el 1 medio sobre 2 menos el logaritmo natural de u son los resultados de estas dos integrales. Continuando entonces, tenemos 1 medio por u elevado al cuadrado entre 2 menos logaritmo natural de u. Entonces, recordar nuevamente que de ahora debemos sustituir u igual a e a la z. Entonces vamos a tener 1 medio por e a la z y esto elevado al cuadrado dividido entre 2 menos el logaritmo natural de e elevado a la z. Simplificando tenemos lo siguiente, vamos a tener 1 medio de e a la 2z. Recordar la ley de los exponentes que nos dice que cuando tenemos exponente elevado a otro exponente, pues lo multiplicamos. Y es por eso que aquí tenemos e elevado a la 2 por z y eso es dividido entre 2 menos z, que el logaritmo natural de e elevado a la z pues nos da z. Aplicando el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos, vamos a tener lo siguiente. Recordar la integral que se nos dio al principio, que va desde 0 hasta 4 más 2i, de e elevado a la z por el seno hiperbólico de z diferencial de z. Entonces ahora lo que haremos, que esto es igual a la antiderivada evaluada desde 0 a 4 más 2i. Y la antiderivada es 1 medio por e a la 2z entre 2 menos z. Entonces, evaluando de una vez, vamos a tener 1 medio por e elevado al cuadrado y eso multiplicado por z, pero z es 4 más 2i, recordando que siempre iniciamos evaluando por el punto final. Entonces, 4 más 2i y eso dividido entre 2, menos z, y z, recordando como es el punto final, en este caso sería 4 más 2i, menos 1 medio por e elevado a la 2z, en este caso sería e elevado a la 2 por 0, dividido entre 2, menos 0. Ahora una cosa, chicos, aquí nos damos cuenta que el punto inicial es 0. No cometamos el error de decir que de una vez al instante de ver el 0, decir que todo se cancela automáticamente,
porque debemos recordar que cuando tenemos un número elevado a la 0, este número da 1. Así que hay que tomar mucho en cuenta que si tenemos algún número elevado a 0, pues nos da 1 y no debemos asumir instantáneamente que eso nos da 0. Continuando con la función, ya debidamente sustituido el punto inicial y el punto final, entonces finalmente el resultado que vamos a obtener es menos un cuarto más un medio multiplicando menos 4 menos 2i más un medio por e elevado a la 8 más 4i. Entonces aproximadamente esto nos da menos 489.371 menos 564.999i. Y ahora vamos a comprobar esto con Wolfram Alpha para ver que nuestra respuesta es correcta. Y también vamos a ver de dónde sale esto y así lo buscamos en Wolfram Alpha y nos ahorramos un poco de tiempo. Ahora vamos a comprobar lo que nos dice Wolfram Alpha y tenemos lo siguiente. Ya hemos puesto aquí la función de a a la z, el seno hiperbólico de z. El seno hiperbólico no hay que buscarlo directamente por acá, solamente tenemos que poner sin con la h y ya Wolfram Alpha detecta de una vez. Aquí podemos darnos cuenta que seno hiperbólico es la función seno hiperbólico. Bien, así que no tenemos que tener ninguna preocupación, sino que simplemente vamos aquí y leemos que dice que él lo asume ya como la función seno hiperbólico. También sucede mucho con las i y ese tipo de letra. Debemos darnos cuenta por aquí que en Wolfram Alpha siempre nos va a decir si la asume como la unidad imaginaria. En caso de que nosotros queramos que la asuma como una variable, simplemente cliqueamos ahí y él la asume como una variable. Es importante saberlo eso porque nos va a servir dependiendo del ejercicio que estemos resolviendo. Y efectivamente aquí tenemos la aproximación de menos 489.371 menos 564.999 y efectivamente el ejercicio se ha resuelto de manera correcta. Muy bien, ahora es momento de resolver el ejercicio número 5, donde se nos otorga una integral que va desde 1 más i hasta 4 más 2i. Y la función que tenemos es z sobre z al cuadrado menos 1 diferencial de z. Nótese que si nosotros, así por simple intuición, podemos darnos cuenta que si evaluamos cada uno de estos puntos dentro de esa función, pues la función es analítica. Ahora bien, también nosotros ya sabemos determinar que desde ahí la f minúscula de z es igual a z sobre z al cuadrado menos 1. Y que para buscar la antiderivada debemos sacar la integral a la f minúscula de z. En este caso tenemos que la integral será de z sobre z al cuadrado menos 1 por el diferencial de z. Vamos a realizar esta integral por sustitución y vamos a tener que u va a ser igual a z al cuadrado menos 1, en este caso será el denominador. Derivando respecto de z, aquí, si derivamos respecto de z, vamos a tener que es igual a 2z. Luego el diferencial de u va a ser igual a 2z por el diferencial de z. Y el diferencial de z es igual a 1 sobre 2z por el diferencial de u. Entonces tenemos la integral z sobre u, ya sustituido, por 1 sobre 2z diferencial de u. Si simplificamos esto, vamos a tener lo siguiente. Si multiplicamos z sobre u por 1 sobre 2z, nos va a quedar 1 sobre 2u. Porque al tener este 2, que es un múltiplo aquí, está multiplicando, con este z de aquí, pues se cancelaría. Como este está en el numerador y este está en el denominador y estamos ante una multiplicación, entonces se eliminaría y nos queda 1 sobre 2u. Luego tenemos entonces ya una integral mucho más simplificada. Vamos a tener la integral de 1 sobre 2u diferencial de u. Podemos sacar ese 1 medio como constante y vamos a tener 1 medio
y está multiplicando la integral de 1 sobre u por el diferencial de u. Recordamos que 1 sobre u diferencial de u es igual al logaritmo natural de u. Aquí, recordando la integral nuevamente, 1 sobre 2 por la integral de 1 sobre u diferencial de u. Entonces tendremos como 1 sobre u, ya vemos la regla, es el logaritmo natural de u y eso multiplicado por 1/2. Entonces u recordamos que es z al cuadrado menos 1, porque hicimos esta integral por sustitución y dijimos que u iba a ser igual al denominador y el denominador era igual a z cuadrado menos 1. Entonces vamos a tener 1/2 del logaritmo natural de z al cuadrado menos 1. Debemos saber lo siguiente, que z al cuadrado nosotros lo podemos ampliar como z menos 1 por z más 1. De esta manera, entonces vamos a tener 1/2 por el logaritmo natural de z más 1 más 1/2 por el logaritmo natural de z menos 1. Entonces, nuestra antiderivada o la f mayúscula de z es igual a 1/2 del logaritmo natural de z menos 1 más 1/2 del logaritmo natural de z más 1. Aquí podemos ver que está mucho más ampliada. Lo que sucede aquí es lo siguiente. En esta parte, vamos a llamarle esto A para trabajar aquí. Entonces, ese A, para que vean de dónde sale, vamos a tener 1/2 por el logaritmo natural z al cuadrado menos 1. Dijimos que lo vamos a ampliar a z menos 1 por z más 1. Entonces, si aplicamos la propiedad distributiva, ese 1/2 va a multiplicar al logaritmo natural de z menos 1 más 1/2 por el logaritmo natural de z más 1. Y es por eso que ahí tenemos ya escrito de esa forma. Continuando, ya como desglosamos, 1/2 por el logaritmo natural de z más 1 más logaritmo natural de z más 1. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos, entonces recordar que la integral que se nos dio fue 1 más i, la integral que va desde 1 más i hasta 4 más 2i, de la función z sobre z al cuadrado menos 1 diferencial de z. Y entonces, buscando la antiderivada a eso, obtuvimos por sustitución 1/2 por el logaritmo natural de z menos 1 más logaritmo natural de z más 1. Y eso lo vamos a evaluar en 1 más i y 4 más 2i. Entonces, evaluando ya en el teorema fundamental del cálculo, recordamos que iniciamos evaluando por el punto final y luego evaluamos en el punto inicial. Entonces tenemos 1/2 por el logaritmo natural de z, en este caso 4 más 2i menos 1, porque aquí está escrito menos 1, más logaritmo natural de z, en este caso 4 más 2i, pero ya aquí más 1. Menos, ahora vamos a evaluar en el punto inicial, menos logaritmo natural 1 más i menos 1 más logaritmo natural de z, que es 1 más i más 1. Aquí, si nos podemos dar cuenta, 4 menos 1 nos va a dar 3, 4 más 1 nos va a dar 5, 1 menos 1 nos va a dar 0, por lo tanto nos va a quedar solamente el logaritmo de i, y aquí 1 más 1 nos va a dar 2. Entonces, finalmente, tenemos 1/2 del logaritmo natural de 3 más 2i más logaritmo natural de 5 más 2i menos logaritmo natural de i menos logaritmo natural de 2 más i. Esto aproximadamente es, lo vamos ahora a ver en Wolfram Alpha, aproximadamente es 1.0807 menos 0.5329i. Es momento ahora de ir a comprobar a Wolfram Alpha.
En primer lugar vamos a comprobar un medio por el logaritmo de 3 más 2i más el logaritmo natural de 5 más 2i menos logaritmo natural de i menos logaritmo natural de 2 más i, que fue lo que nos resultó al final, y aproximadamente esta fue la aproximación que dio. Así que vamos a ver si nos da esta aproximación en la integral ahora que vamos a introducirla aquí mismo en Wolfram Alpha. Así que muy bien. Recordamos que la integral definida iba desde 1 más i hasta 4 más 2i de z sobre z al cuadrado menos 1 diferencial de z. Entonces, si recordamos, pues tenemos justamente la misma aproximación, un punto 0,807 menos 0,5329i. De esta manera, hemos comprobado que el ejercicio se ha realizado correctamente. Otra cosa, si ustedes pueden notar aquí, dice logaritmo, no ln, que es el logaritmo natural, como nosotros conocemos. Sin embargo, en Wolfram Alpha, miren aquí, como lo dice, que log de x es el logaritmo natural. Así que no hay de qué preocuparnos porque esto significa el logaritmo natural que nosotros hemos utilizado para resolver en el ejercicio anterior. Y ahora aquí tenemos los ejercicios propuestos para resolver. Son ejercicios bien fáciles, le van a servir a ustedes para que entrenen su cerebro, para que lo pongan a funcionar un poquito y deben saber que lo van a solucionar por el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos. Aquí tenemos la primera integral que va desde 0 a 4 más 2i de e elevado a la iz por el diferencial de z. Luego, el otro ejercicio es una integral que va desde 0 a 4 más 2i de 1 más z al cuadrado por el diferencial de z. Y el tercer ejercicio, la integral que va desde 0 a 4 más 2i de e a la z por el coseno hiperbólico de z por el diferencial de z. Ahora vamos a ver algunos ejemplos donde no se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos. Esta fue uno de los ejercicios que realizamos anteriormente. La integral que va desde 0 hasta 4 más 2i de la función z más z a la negativo 2 diferencial de z. Recordar que eso se puede escribir de la siguiente manera: la integral que va desde 0 a 4 más 2i de z más 1 sobre z al cuadrado por el diferencial de z. Y ya aquí nosotros nos podemos dar cuenta de la singularidad. Cuando z es igual a 0, ahí hay una singularidad. Z es igual a 0, ahí esa función tiene una singularidad. Por lo tanto, no podemos aplicar el teorema. Y aquí incluye esta singularidad. El contorno incluye esa singularidad, por lo tanto, no podríamos proceder a realizar a través del teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos. Ahorita las realizamos porque no incluía el camino en el contorno que tenía, no incluía el 0. Luego, otra puede ser la siguiente: una integral sobre contorno que va desde 1 hasta 4 más i de la función z sobre z al cuadrado menos 1 diferencial de z. Aquí podemos darnos cuenta que también hay una singularidad cuando z es igual a 1 y también cuando z es igual a negativo 1. Y aquí el contorno pues habilita el z igual a 1. Por lo tanto, nos va a dar esa singularidad y no podríamos continuar aplicando el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos. Luego entonces tenemos la siguiente, una integral sobre contorno de z sobre z al cuadrado más 4 diferencial de z,
donde C es la circunferencia con radio igual a 4. Ahora bien, muchos de ustedes se estarán preguntando, oye, pero el profe solamente utiliza GeoGebra. Yo quisiera ver al profe graficándose alguna circunferencia o algo. Así que ahora vamos a hacer algo un poquito diferente. Ahora vamos a ver si es posible llevar a cabo el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos en esta integral sobre contorno de la función z sobre z al cuadrado más 4 diferencial de z, donde c es la circunferencia de radio igual a 4. Entonces nosotros sabemos que eso es una función racional. Ahora bien, vamos a construir esa circunferencia. Bien, entonces vamos a ir construyendo esa circunferencia. Recordar que aquí son los imaginarios, y imaginario, y aquí son los x real. Entonces, continuando, vamos a seguir construyendo. Continuando entonces, ya que tenemos aquí, vamos a graficar ahora nuestra circunferencia. Graficamos la circunferencia, elegimos aquí, de radio 4. Aquí está radio 4 por aquí. Arriba aquí tenemos el radio 4. Para los lados aquí está 4. Aquí está 4. Por aquí tenemos a 2i. Por aquí tenemos a negativo 2i. Por aquí tenemos a 2 y por aquí tenemos a negativo 2. Como esta función que nos dan aquí es una función racional, pues si la analizamos nos damos cuenta que esta función tiene singularidades en z igual a 2i y z igual a negativo 2i. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si aquí el contorno, o sea, esta circunferencia, si esta circunferencia incluye a 2i y a negativo 2i, y como nos podemos dar cuenta, esta circunferencia incluye ambas singularidades. Por lo tanto, no es posible llevar a cabo el teorema, ya que, como presenta singularidades y las singularidades están dentro del contorno, pues la función no es analítica en ese contorno. Brevemente, las conclusiones vamos a decir lo que hemos trabajado en el día de hoy. Pues, haciendo un recuento del video, iniciamos trabajando con lo que fueron las antiderivadas, ya que este concepto nos iba a ayudar a entender mejor el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos, ya que el teorema tiene una base principal en la antiderivada, también conocida como integral. Luego trabajamos con la parte principal del video, que fue el teorema fundamental del cálculo para integrales sobre contornos. También decir que se demostró este teorema. Luego continuamos realizando ejercicios con vimos algunas gráficas en GeoGebra también, y al final dejamos algunos ejercicios para que lo construyeran en casa, y además de eso pues también vimos algunos ejemplos en donde no se puede aplicar el teorema que hemos visto en el día de hoy. La bibliografía que hemos utilizado para este proyecto de video: el libro de Introducción al Análisis Complejo con Aplicaciones, la segunda edición específicamente de Danis Hisil. Luego utilizamos para los ejercicios planteados la variable compleja con aplicaciones de David Wunsch, la tercera edición. Ambos libros se pueden encontrar disponibles en tienda digital como Amazon. Luego utilizamos los recursos de GeoGebra y Wolfram Alpha, que nos han ayudado, GeoGebra en su caso, con las gráficas, y Wolfram Alpha para nosotros verificar que los resultados han sido correctos. Sin estos dos programas, este proyecto de video no sería el mismo. Y luego para la edición hemos utilizado el programa de CapCut. Estos tres recursos digitales lo podemos encontrar gratuitamente en sus respectivas páginas.
La frase que he elegido para ir culminando el video es: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Esto lo dijo el filósofo Tales de Mileto. Resulta complicado reflexionar sobre nosotros mismos y conocernos, porque siempre cuesta menos buscar los defectos en los demás. Para crecer como personas y para ser felices es necesario el autoconocimiento. La forma en cómo actuamos, dependiendo de las emociones que nos embarguen en cada momento, no siempre es racional, y simplemente, en muchas ocasiones, nuestras decisiones nos perjudican en primera instancia a nosotros mismos. Esto pasa básicamente porque no nos conocemos lo suficiente, o peor aún, creemos conocernos lo suficiente. Y lo mejor de todo es que una vez recogemos los malos resultados que obtenemos de nuestras decisiones erróneas por falta de autoconocimiento, la mejor idea que se nos ocurre ante cualquier mal es culpar a los demás. En esto sí que la raza humana es especialmente eficaz, es decir, en evadir las propias responsabilidades por nuestros actos y decisiones. Ha sido un reto y un placer llevar a cabo la creación de este video para el canal de Faustinianos, esperando que cada persona que ingrese lleve consigo un nuevo aprendizaje. Formalmente se despide de todos ustedes Robinson Torres.